Nosferatu te ofrece 13 crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz. Y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Bienvenidos a otro episodio más de 13 Crímenes. En este caso, Silvia, te ha tocado a ti traer el caso de un asesino que le llamaban el acosador nocturno. Pues sí, hoy vamos a abrir el expediente de Richard Ramírez. Pero quiero que lo abramos de una forma diferente a como lo hacemos habitualmente. Hoy no voy a empezar en orden cronológico contándote un poco la infancia, sino que quiero empezar directamente con los crímenes porque me gustaría que investigáramos literalmente con el Departamento de Policía de Los Ángeles para que veamos cómo ellos fueron uniendo una pista con otra. Hasta llegar al asesino en cuestión. Eso es. Vale, me gusta. Hoy vamos a investigar, pero es que no como periodistas ya, como verdaderas detectives. Muy bien. Entonces, vamos a situarnos. Estamos en Los Ángeles de los años 85. Quiero que pensemos en la cantidad de criminalidad que había en el momento. O sea, había una cantidad de 1000 homicidios al año. Una ciudad como Madrid ahora mismo tiene más o menos la misma población que Los Ángeles de la época y hay 30. Es que 1000 frente a 30... Para que nos demos una idea de la cantidad de crímenes a los que la policía se estaba enfrentando en el momento. Pero aún así hay 3 crímenes bastante extraños que les llaman mucho la atención a la policía. El primero es el de una anciana de 79 años de la que abusan y después la matan con un cuchillo de caza. Pocos días después hay 2 compañeras de piso a las que asaltan en su habitación, una de ellas fallece y la otra, María Hernández, sobrevive. En este caso las atacan con una pistola. Y poco después hay otro crimen, esta vez a un matrimonio. Vale, o sea, los 3 crímenes entre sí tienen como muchas diferencias, ¿no? Sí. Hay algunos que ha acabado con todas las víctimas, en otros no, ha abusado en algunas ocasiones, en otras no. En unos ha utilizado un cuchillo, en otros una pistola. En este caso, en el de este matrimonio, los Sassara, se ensaña especialmente con la mujer, la tortura de alguna manera y al marido le dispara. Vale. Hasta aquí parecen crímenes completamente diferentes, pero en todos estos crímenes encuentran una huella de zapato y las mismas balas, los mismos casquillos de un calibre 22. Vale. Es entonces cuando la policía se empieza a plantear que pese a que todo esto tiene víctimas y modus operandi muy diferentes, puedan ser del mismo criminal. Y le dan estos 3 casos a un detective, que es Gil Carrillo, y que será determinante porque es el encargado de montar todo este puzzle. Es la cabeza pensante de este Eso caso. es. Y todo esto además contrasta mucho con una serie de secuestros y abusos a menores que ocurren más o menos en el mismo periodo. En este caso sí que la persona en cuestión sigue un modus operandi muy claro, son víctimas de menos de 11 años, lo que hace es raptarlas de sus casas, la lleva a lugares alejados como edificios en construcción, incluso casas abandonadas, allí abusa de estos menores, les obliga a tocarle y posteriormente, días después, cuando llevan ya unos días desaparecidos, les devuelve a lugares como gasolineras y demás, los mete en sacos, los lleva en el maletero, les deja ahí perdidos y bueno, ya es cuando los niños reaparecen. Sí que es cierto que en ningún caso les mata. No acaba con sus vidas. Esto claro. Es otra diferencia también con... Exacto. Y claro, en uno de estos casos hay una niña en concreto que, bueno, todos los niños concuerdan en una cosa, no se acuerdan muy bien, hay un shock muy grande. Dicen, eso sí, que la persona en cuestión tiene un aliento terrorífico y esto es algo a destacar porque es muy determinante en el caso. Sí, no es algo que comentemos de forma frívola, sino porque de verdad que va a ser un detalle muy importante para la investigación. Y hay una niña que sí que se acuerda más o menos del rostro de esta persona y hace un retrato robot de esta persona. Hablan de un hombre moreno, hispano, pelo frondoso, ojos rasgados, mandíbula prominente y suele vestir de negro, lleva guantes y tiene los dientes muy descolocados. La última víctima, también menor, de un niño entre 8 y 10 años, sí que es cierto que cuando es raptado el niño ocurre algo que es muy muy significativo. En la casa donde el niño es raptado aparece una huella que concuerda con la de los asesinatos que has mencionado tú. Había una huella en común y en este caso se encuentra ahí. En cuanto esto sucede, Gil Carrillo, que lleva el caso, dice, vale, esta huella
es la misma. Es decir, todos los policías que estaban dudando, porque Gil Carrillo al principio decía, los niños tienen que ver con el asesinato, pero no había nada en común, salvo un retrato robot que había podido dar María Hernández. Que coincidía con el que dio la niña que sobrevivió a los abusos. Claro, pero hasta ahí había dudas hasta que sucede lo de la huella. En ese caso, la policía le da la razón a Gil Carrillo y dice, efectivamente, se trata de la misma persona. De hecho, para mayo del 85, la policía está investigando 25 crímenes totalmente distintos. Voy a leerlo para que os hagáis una idea. Entre asesinatos, intentos de asesinatos, secuestros, abusos a menores, agresiones, robos, allanamiento de moradas, también sobre todo tipo de perfiles de víctimas, hombres, mujeres, niños, ancianas, parejas y con todo tipo de modus operandi. Estrangulamiento, golpes, ataques con pistola, ataques con cuchillo. Es que además una cosa de las que llama la atención mucho de Richard Ramírez es que era un criminal que no seguía ningún modus operandi muy claro, no tenía ninguna víctima muy clara. De hecho, algunos investigadores decían que era como un poco desastroso porque no planeaba nada, en algunos sitios se colaba y robaba cosas, en otros abusaba, acababa con las víctimas. Entonces era todo tan descolocado que de hecho ahí le costó a la policía unir todos estos casos. Era muy difícil relacionar estos crímenes. Lo que hizo la policía fue unirlos todos porque en todos ellos había o bien esta huella de zapato, o bien estos casquillos del calibre 22, o bien porque las víctimas hacían todo el rato el mismo retrato robot, y es la forma en la que se dan cuenta de que hay una misma persona que está cometiendo todos estos crímenes tan diferentes y que tiene que ser el mismo. O sea, se dan cuenta de que están ante un verdadero asesino en serie, y es cuando Gil Carrillo empieza a trabajar con Frank Salerno, que si sois fans del True Crime ya sabréis quién es. El que llevó el caso de Ted Bundy. Eso es. Entonces, a partir de aquí la policía empieza a tratar de buscar más casos que concuerden y encuentran el crimen de una mujer que se llama Mabel Bell. Les llama mucho la atención porque a esta mujer la ataca con un martillo, es otro método completamente nuevo, pero lo más extraño es que después de atacarla, él se toma su tiempo para ir a la cocina de esta mujer, se prepara algo de comer, se prepara algo de picar, come, escupe, o sea, deja todo su ADN realmente y dibuja un pentagrama antes de irse. Y ahí eso ya enseguida crea mucho revuelo en la policía, porque estamos en una época de pánico satánico en el que muchísima gente, cualquier cosa que tenga que ver con algo oscuro o relacionado con el satanismo, lo censura completamente. Claro. De hecho, grupos como, yo que sé, AC/DC o los juegos como Dragones y Mazmorras eran considerados completamente satánicos. Claro, hay gente que los rechaza completamente. El pánico satánico es algo como que se une a todo este caso para hacerlo aún más complicado para la policía, pero es verdad que con este caso, con este crimen de Mabel Bell, se dan cuenta de algo, y es que Richard Ramírez, en este caso el acosador nocturno, conduce un Toyota naranja robado muy característico. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a este coche están a punto de cogerle 2 veces. La primera es en un control de tráfico normal, ven a este coche, los agentes se meten de nuevo a su coche patrulla, ¿no?, para comprobar un poquito los datos, y cuando salen, Richard Ramírez ya no está, ha salido corriendo, pero ha dejado un pentagrama dibujado en el parabrisas. Después de esto se quedan con el coche, lo investigan, pueden ver qué hay por dentro y encuentran una radiografía de la mandíbula, en concreto de la dentadura. Y esta historia es brutal. Esto es increíble, es de película también. Ellos, Gil Carrillo y Frank Salerno, le llevan esta radiografía a un dentista, y este dentista les dice: mira, yo en esta radiografía veo que hay un problema terrible con los dientes, tiene que haber un dolor insufrible, y os digo que este hombre, sea quien sea, tiene que volver al dentista en un máximo de 1 mes, porque el dolor que está sufriendo es muchísimo. Entonces los detectives empiezan a aunar las pistas, el retrato robot se lo enseñan a diferentes dentistas, y al final dan con el que ha tratado a Richard Ramírez. ¿Qué hacen? Ponen cámaras en toda esa consulta, y además Gil Carrillo decide apostar hombres, ¿no?, detectives, policías, que estén 24 horas vigilando esta clínica dental. O sea, está completamente vigilada esa clínica. Claro, 24 horas. Totalmente, a la espera de que aparezca Richard Ramírez. Pero en 1 mes, Richard Ramírez no aparece. Y el jefe de estos detectives les da un toque y les dice: oye, esto nos está costando muchísimos recursos, entonces dejad las cámaras, pero devolved a los agentes a comisaría. Y es la ley de Murphy. Efectivamente. Porque el día que ocurre eso, poquitas horas después, Richard Ramírez
aparece. No hay policías allí porque están en la comisaría, pero además, ¿qué crees que pasa con las cámaras? Que ese día no funcionan. Efectivamente. Entonces Richard Ramírez pues vuelve a huir, así que no consiguen cogerle, están las dos veces a punto, pero no consiguen detenerle. Ya el siguiente crimen es el de Joyce Nelson. Hablamos de una mujer que, bueno, en un par de años iba a jubilar, muy querida en el barrio. Causó muchísima conmoción. Sí, un día aparece llena de golpes, muerta y totalmente llena de heridas y estrangulada. Es decir, había un forcejeo con esa persona que finalmente acabó con su vida. Para el 20 de julio, es decir, 7 meses después del primer asesinato, ya hablamos de unas 30 víctimas que se conectan con ese retrato robot o con las huellas o con las balas. Entonces ya a esas alturas hay un pánico total que no se puede contener. De hecho, el tema del satanismo salta a la prensa, ya los ciudadanos piensan que, Satán, el anticristo, nos puede atacar a cualquiera, las víctimas son súper variadas. Y la prensa, además, ya ha empezado a atar cabos también. Claro. La prensa se ha dado cuenta de que en casos que están en diferentes condados de Los Ángeles están constantemente los mismos detectives y hasta estos periodistas empiezan a preguntarse: ¿es el mismo asesino todo el rato? Claro, porque empiezan a ver a las mismas personas investigando casos con distancias súper lejanas y dicen, claro, aquí tiene que haber un factor común, un denominador común. De hecho, más o menos en esa época también la prensa filtra el retrato de robot, se empiezan a filtrar ciertos datos y ciertas cosas de Richard Ramírez y para ese momento ya hay mucho nerviosismo, la gente ya quiere dar con esa persona, con el asesino. Es que, como tenía tantos perfiles, cualquiera podía ser la siguiente víctima, la gente estaba completamente aterrorizada. Claro, hay personas de familias de las víctimas que ofrecen hasta $10.000 para dar con el acosador nocturno a esas alturas. Claro, ya aquí surge una persona crucial en todo el caso, el informante, anónimo, no sabemos quién es. Habla con la policía un hombre que está en la ciudad del Paso, que es la frontera entre México y Estados Unidos, y dice que hay una persona que le está dando objetos robados que coinciden con los objetos robados de los diferentes secuestros de este acosador nocturno. Se los da para que los venda y les da un dinero a cambio. Claro, la policía, obviamente, en un tema tan serio, le pide ya el nombre y apellidos de esta persona y el hombre ya le da los datos. Dice, se llama Richard Ramírez. Claro. Aquí ya la policía se pone a investigar profundamente. Mete en el sistema informático los datos de Richard Ramírez y sale la huella porque Richard Ramírez ya anteriormente estuvo en la policía por temas de agresiones y demás. Y coincide a la perfección con las huellas encontradas en los diferentes asesinatos. Claro, que hay que recordar que en este momento los sistemas de huellas dactilares que tenía la policía no eran tan modernos. O sea, tú antes no podías meter una huella y que el sistema te la comparase con todas las huellas que había, sino que tú tenías que comparar una huella con un nombre. Claro, por eso, hasta que no tuvieron el nombre de Richard Ramírez, esa investigación no pudo avanzar. Efectivamente, ¿qué pasa? En cuanto sale el nombre de Richard Ramírez a la luz, la imagen de su cara, la imagen de Richard Ramírez, ya salta a la prensa. El cartel. Salta a la prensa, salta a los medios, todo el mundo le pone cara y todo el mundo sabe quién es el que ha cometido todos estos asesinatos. El siguiente paso que lleva a cabo sobre todo Gil Carrillo, que está muy especializado en criminología, es estudiar un poco la infancia de Richard Ramírez para ver si coincide con el perfil del criminal que ellos han hecho. Se dan cuenta de que Richard Ramírez nació en una familia en México, más o menos tradicional, pero tenía un problema bastante grave con su padre, y es que su padre le castigaba muy a menudo, le golpeaba, era un padre muy abusivo. Además, Richard Ramírez tenía epilepsia y su padre le consideraba por eso pues un debilucho. Sí, le discriminaba mucho por eso. Muchísimo. Es más, Richard Ramírez estuvo bastante al límite por esta enfermedad, y ahí fue cuando él empieza a desarrollar una relación con la muerte. Muy cercana. Sí. Lo ve como algo normal, algo que va a suceder y ya le deja de dar miedo, ¿no? Sí, incluso le causa cierta fascinación, diría yo. Sin embargo, su peor influencia es su primo. Su primo es veterano de la guerra de Vietnam, es el que le enseña a cometer, digamos, sus primeros pinitos en el mundo del crimen, le enseña a ponerse guantes para no dejar huellas, le enseña a entrar en las casas sin ser visto. Además, le da muy mal ejemplo porque maltrata a su esposa delante de Richard Ramírez. E incluso acaba con ella delante de Richard Ramírez. Sí, hay un hecho muy fundamental en la infancia de Richard Ramírez, y es que cuando su primo mata a su esposa,
lo hace delante de él y la sangre le llega a salpicar en la cara. Y Richard Ramírez en ese momento es cuando piensa: qué entretenido es esto, claro. Qué fascinación por él este lo ve tema. algo como divertido e incluso dice: yo me quiero parecer a mi primo. Entonces ve que mata a su mujer como si nada y él quiere parecerse a él. Entonces él también empieza a cometer crímenes, se mete en el mundo de las drogas, es cuando se va a Estados Unidos, ¿no? El caso es que una vez la policía tiene todos estos datos, piensan que evidentemente el perfil que tenían del criminal y Richard Ramírez pueden ser la misma persona porque todo encaja. Coinciden. Y como hemos dicho antes, la policía ya ha sacado la foto y el nombre de Richard Ramírez. Todo el mundo sabe quién es, está completamente cercado y la policía descubre que él ha montado su centro de operativos, huyendo un poco de todo, en una central de autobuses de la ciudad. Y aquí se produce un operativo absolutamente... De película. Sí. Richard Ramírez sale de la estación de autobuses, la policía le persigue en coches, en motos, hay un helicóptero siguiéndole desde arriba. Richard Ramírez se baja del coche, empieza a correr, empieza a callejear, parece que llega a perder a la policía, el helicóptero no consigue seguirlo. Pero se topa con algo peor. Se topa con algo mucho peor y es que acaba en la calle Hubbard, que es una calle muy conocida de Los Ángeles en la época, porque es donde vivían la mayoría de personas latinas, mexicanas, hispanas que habían emigrado, ¿no? Y de alguna manera pues habían hecho ahí su comunidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, todos ellos saben quién es Richard y le ven. Y en cuanto le ven, no le dejan escapar. Claro, porque para ellos es que Richard les está estigmatizando, ¿no? Es como que también hay un repunte del racismo a base de esto, ¿no? Los hispanos cometen más crímenes, ¿no? Los bulos ya estaban en esta época. Entonces, inmediatamente hay gente que llama a la policía, pero sobre todo los vecinos de la calle Hubbard salen con palos, con bates, empiezan a golpear a Richard Ramírez, le hacen un montón de moratones en el cuerpo, una brecha en la cabeza, llega lleno de heridas, o sea, es que está completamente rodeado por estos vecinos. E incluso Richard Ramírez agradece cuando vienen los agentes a detenerle que le salven, ¿no? De esa cantidad de golpes y demás. Pero a mí lo que más gracia me hace es que esta historia no concuerda absolutamente nada con lo que luego Richard dijo en el juicio, porque él dijo, claro, el ego, él dijo textualmente: el tipo de la barba le pedía la pistola a su mujer para poder dispararme, pero me importaba una mierda porque estaba muy cansado y miré por la calle y vi que venía un coche patrulla del sheriff. Estaba cabreado por cómo había salido todo, porque me habían detenido. Yo me volví a la gente que estaba a mi alrededor y les escupí, les saqué la lengua, la saqué y la metí varias veces como una serpiente. Si hubiera tenido una pistola, habría hecho que huyeran. No eran tan valientes como pensaba que eran. O sea, él dice, bueno, yo me entregué a la policía porque es que ya me aburría, ya me cansado de esta persecución. Cuando realmente estaba a punto de morir si le seguían dando golpes. Sí, realmente, según los vecinos, cuando pasó el primer coche patrulla del sheriff, Richard Ramírez se levantó por encima de todos los vecinos que se le estaban echando encima, levantó los brazos y empezó a gritar: detenedme, soy Richard Ramírez. O sea, él literalmente se entregó a la policía porque sabía que sus vecinos le iban a dejar muy maltrecho. Os presentamos una espeluznante historia que se bate entre la obsesión de una atormentada joven y el aterrador vampiro enamorado de ella. La nueva película de Robert Eggers, el aclamado director de La Bruja y El Hombre del Norte, te transportará a la Transilvania de principios del siglo XIX, donde la oscuridad más absoluta lo invade todo. Mientras la joven es sometida a la obsesión de la criatura, su marido, un agente inmobiliario, debe emprender un viaje para vender un castillo. Allí vive algo tan oscuro que no volverá a ser el mismo. Hay un demonio en este mundo y yo le he conocido. Si te gusta el terror, desde luego esta es tu película. Nosferatu, ¿estás preparado? El 25 de diciembre sucumbe a la oscuridad, exclusivamente en cines. Y ya después de esto llega el momento del juicio, que el juicio se convierte en un auténtico circo. Porque aquí Richard Ramírez interpreta un papel de seductor, llega allí con sus gafas de sol, su pentagrama, está lleno de prensa, de gente que incluso le apoya, él mira sobre todo a las mujeres, les sonríe, les guiña el ojo y claro, ellas incluso se vuelven locas animando a Richard Ramírez. Sí, es que se obsesionan con él. El segundo fiscal del juicio dijo literalmente
literalmente. Desde Charles Manson no se había visto semejante circo en un juzgado. En todos mis años en el juzgado no había visto a otro chico con tanto sex appeal como Richard Ramírez. Tenía alguna clase de magnetismo animal, carisma que a las mujeres les parecía atractivo. O sea, había una cierta obsesión, fenómeno fan con Richard Ramírez. Sí, es porque primero estaba considerado como una persona súper atractiva y luego aparte tenía como una mirada muy seductora, dice aquí el fiscal, ¿no? Y es verdad que había un montón de personas que iban a los juicios a apoyarle, a animarle, a gritarle que estaban enamoradas de él. Incluso mientras está en custodia, mientras está en la cárcel, hay centenares de admiradoras que le mandan cartas, que le mandan regalos, que le mandan fotos en paños menores o vestidas de cuero negro, ¿no? Por el tema del satanismo. Una locura. Y él incluso termina casándose con una de estas mujeres que es Doreen Lioy, que es su viuda. Sí, y que ella, bueno, hablaba entre la prensa contenta porque había podido contraer matrimonio con Richard Ramírez. Pero a mí lo que me impacta de todo esto es que en esta época hablamos de década de los 80-90, pero a día de hoy, incluso en las redes sociales, todavía hay vídeos virales de Richard Ramírez en los que si te metes en comentarios te quedas en shock. Porque qué guapo, bueno... quiero un novio como Richard Ramírez. Yo le apoyo, Ramírez. claro. Es que eso es totalmente incoherente. Bueno, te voy a decir que mientras investigaba este caso acabé en un foro de True Crime estadounidense y encontré varios comentarios de chicas apoyando a Richard Ramírez. Me llamó la atención especialmente que lo voy a leer, y dice... Solo me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de conocer a Richard Ramírez personalmente. Desafortunadamente, solo supe de su existencia después de su muerte. Su historia puso mi vida patas arriba y mi corazón se rompió tras saber todo lo que le pasó. Me enamoré locamente de él. Es que a mí me deja sin palabras directamente. Sí. 3 años y medio después de que estuviese preso, Richard Ramírez llega el día del juicio. Y atentos, es condenado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Y eso que muchos policías y fiscales no tomaron testimonio a muchos menores para evitar el hecho de testificar, incluso de que se pudiese hacer público, porque iba a tener la máxima condena testificasen estos niños o no. Sí, muchos padres prefirieron que sus hijos no pasasen por un juicio mediático, el jurado, la prensa. Sí. Pero realmente es que a Richard Ramírez le daba absolutamente todo igual. Una vez él oyó el veredicto de la cantidad de... 19 penas de muerte. Es que esto hay que reseñarlo. Es un veredicto durísimo acorde a las circunstancias, sí. Pero él dijo: no necesito oír todas las racionalizaciones de la sociedad, ya las he oído antes y al final soy lo que soy. No me entendéis, no espero que lo hagáis, no sois capaces. Estoy más allá de vuestras experiencias, estoy más allá del bien y del mal. Yo tengo el poder de Satán, no sois más que presas y yo vuestro cazador. Me encantaría mataros, disfruto viéndoos morir. O sea, él completamente en este papel de satanista, de asesino que disfruta de lo que hace, de un hombre que no necesita redimirse, que no se arrepiente de nada. Sí, e incluso que se ríe de la gente, porque cuando es condenado y habla ante la prensa, lo único que dice es: no me importa la muerte, siempre fue parte de esto, os veré en Disneyland. O sea, ya es como cachondearse hasta el final, ¿no? Le da igual lo que ha hecho, no se arrepiente e incluso se ríe de los ciudadanos, la policía y la prensa. Es más, luego se pasa muchísimos años en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín y mientras está allí sigue jugando con la policía, porque al final confiesa más crímenes, dice que ha tenido más víctimas, cuenta algunos, otros no los cuenta, da entrevistas. Con esa pose, ese sex appeal que dicen, ¿no? O sea, él como que se lo toma como: mira, he llegado hasta aquí, me voy a aprovechar, soy incluso famoso, soy una super imagen. Y de todas formas tampoco le podían condenar a una pena mayor, entonces directamente de alguna forma juega con los agentes diciendo esto, que ha tenido más víctimas, pero es verdad que su abogado sí que piensa que sí que tuvo más víctimas. Y finalmente nunca llegó a cumplir su condena porque en 2013 falleció, pero por leucemia, por causas ajenas. Antes de ser ejecutado. Sí. Y yo creo que este caso de Richard Ramírez nos tiene que hacer una reflexión, y es un poco esta romantización tan peligrosa que hay ahora de los criminales en serie, de los asesinos en serie, disfrazándonos de Jeffrey Dahmer en Halloween, diciendo que queremos novios como estas personas, que Ted Bundy era guapísimo, ¿no? Yo creo que también es un poco nuestra responsabilidad. Sí, una cosa es informar siendo imparciales, contando los hechos, y otra es llevarlo a este lado que a mí es que me parece totalmente incoherente. Sí, y desde luego pensar que estas personas eran
absolutamente malvadas, algunas tenían problemas de salud mental, pero otras simplemente llegaron a unos extremos de maldad nunca vistos por el ser humano. Entonces creo que es algo sobre lo que Richard Ramírez nos puede hacer reflexionar. Pues sí, yo creo que con esta reflexión ya cerramos Expediente y nos vemos en el próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Nosferatu te ha ofrecido 13 Crímenes.